Listo. Bueno, damos la bienvenida también a los que nos acompañan en las redes sociales. Gracias por estar viéndonos, gracias por dedicar este tiempo a Dios, en su presencia. Y aunque no puedan estar aquí, gracias a Dios tenemos las redes sociales donde se puede llevar el mensaje hasta la comodidad de nuestras casas, de nuestros trabajos, de cualquier lugar. Y hay que darle gracias a Dios también por eso. Bueno, esta tarde vamos a utilizar una parábola. Y las parábolas son una manera de ilustrar las cosas. Jesús lo usó mucho, en muchas ocasiones, queriendo usar una historia para ilustrar una situación en la que pudiera explicarnos de una manera tan sencilla las cosas, cómo funcionan las cosas. Jesús quería mostrarnos cómo era el reino de los cielos, porque en muchas parábolas menciona, dice, el reino de los cielos es cómo. Nos quería enseñar cómo era el reino de los cielos, cómo era el mundo espiritual. Era lo que Jesús quería mostrarnos en cada una de las parábolas. Y estudiando esta parábola de la que vamos a hablar, me di cuenta que es la parábola más corta que existe en la Biblia. Estuve viendo, le dije, esta parábola está muy pequeña, muy corta. ¿Cuál? Y llegó a mi mente, ¿cuál será la parábola más corta? Es esta, de la que vamos a hablar. Y son varias parábolas, la verdad. Unas muy largas, pero esta es la más corta. Y el que sea corta no le quita el grande poder que tiene esta parábola. El gigante poder. De hecho, me demuestra el poder que tienen las palabras de Jesús, porque con unos solos versos nos puede hablar de una manera gigante Jesús. Su palabra tiene un poder gigante. Y vamos, para no hacerlo más largo, vamos a ir a Mateo 13:44. ¿Sí saben cuál parábola es la más corta? ¿Alguien? Es la parábola del tesoro escondido. Es la parábola más corta que existe en los registros de la Biblia. Y dice en Mateo 13:44, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día, escuchen bien claro, un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Y aunque esta parábola es tan breve, aunque parece tan pequeña, enseña que el reino de Dios tiene un valor gigante y que vale la pena renunciar a todo por obtenerlo. Porque era lo que Jesús quería enseñarnos. Vale la pena renunciar a todo por obtenerlo. Y si leemos estas palabras, si la leemos en la Biblia, quizás la podemos leer hasta en 10 segundos. O sea, ¿cuánto me puedo tardar yo leyendo Mateo 13:44? Nada. Me puedo ir de largo como si nada a la siguiente, a la perla. Vámonos a la siguiente parábola. Y no pasa nada. El pastor nos está mostrando algo así. Está con los temas de las bienaventuranzas. Pero cada bienaventuranza, que podríamos leerla igual de pasada, nos saca un mensaje completo. Es como si nos desenrollara todo el taquito, el que está envuelto así, bien envueltito, y no lo desenrolla para poder ver lo que hay dentro. Lo mismo pasa. Cada una de las parábolas, cada uno de los versículos tiene algo interno, algo que tenemos que escudriñar. Como diría Oni también, los misterios ocultos de la Biblia, del Señor. Misterios ocultos. Leer esta parábola y pasar de largo así, irnos derecho, es como si pasáramos por ese terreno del que está hablando y nos fuéramos derechos sin saber que debajo de nuestros pies se encuentra ese tesoro. Sería exactamente igual. El no poder discernir, escudriñar, el tener la claridad de este versículo sería como pasar de largo sobre ese terreno y dejar el tesoro que pudo cambiar nuestras vidas debajo de nuestros pies. Vamos a escudriñar bien esta parte, en específico esta parábola. Jesús habla acerca de 3 puntos, son los que utiliza en la parábola: un tesoro escondido, un campo y un hombre. Un hombre que al descubrir el tesoro va y vende todo lo que tiene para poder comprarlo. Si vamos más profundo, si nos metemos como que a estudiar más, ¿qué es lo que pasó en esa parábola? Hacerla real, esa historia, real para nuestras vidas. ¿Cómo funcionó todo eso? Porque a simple vista pareciera que solamente hay un personaje en esta historia. Podríamos decir, ¿cuál es el personaje? El hombre que encontró el tesoro.
Eso es a simple vista. Pero yo descubro que hay tres personajes dentro de esta historia. O eso es lo que Dios pone en mi corazón. El primer personaje es la persona que esconde el tesoro. No podía haber un tesoro escondido si una persona no había ido y lo esconde. El tesoro no aparece de la nada. Quizás el oro está enterrado y sí, claro, hay muchas piedras preciosas que están ocultas en la naturaleza. Pero aquí habla de un tesoro. Un tesoro que alguien tuvo que haber depositado, que haber escondido en ese lugar. La segunda persona es el que lo encuentra. Claramente está en la historia, el hombre que va por el campo y se encuentra con el tesoro. Y el tercero es el dueño del terreno. Para que él pudiera comprar el terreno, tenía que existir el dueño del terreno. Porque si no, ¿cómo funciona, no? O sea, es por lógica. Y yo quisiera que nos adentráramos en esta historia, que la volviéramos real, que la volviéramos algo real y que viéramos todo el panorama completo, no solamente lo recto. Porque Dios, yo creo que hoy quiere enseñarnos algo muy importante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que son tres personajes en la historia? Bueno, para hacerlo más fácil, vamos a bautizar a cada uno de ellos. Vamos a ponerles nombre. Cuando les ponemos nombre, creo que es más fácil de recordar, o por lo menos para mí. Traté de buscar nombres bíblicos para no usar nombres de alguien de la congregación. Si me llego a topar con algún nombre de la congregación, no es nada personal, discúlpenme. Y vamos a poner primero Josué, el despistado. Joel, el miedoso. Y Saulito, el chiflado. ¿Va? Josué el despistado, Joel el miedoso y Saulito el chiflado. Y traté de usar estos nombres para no topar con nadie de verdad, ¿eh? No se vayan a tomar nada personal. Y vamos, aunque pareciera que en esta historia se encontraba solamente una persona, ahora vemos que ya son tres. Vamos avanzando. Detrás de la historia del buscador de tesoros, existe también la historia de estas tres personas. Josué, el despistado, era el hombre que vivía de una manera inconsciente, incapaz de saber lo que realmente tenía en su posesión. José tenía un terreno en el cual el terreno contenía un tesoro gigante, grande. Un tesoro que podía haber cambiado su vida de una manera total. Podía haberlo cambiado todo. Y hay cosas que quizás no podríamos asegurar con certeza, porque tampoco no le vamos a añadir a la Biblia, eso no se puede, tampoco le vamos a quitar, pero tenemos que tener una perspectiva amplia también. Algo que no se puede asegurar, pero que puede ser una posibilidad es, si una persona quiere vender un terreno, vienen a mi mente dos posibilidades, dos ideas, a la mía. Sé que pueden existir muchas más, muchas más. Y la primera es por la que una persona puede vender sus posesiones, su terreno en este caso, es por necesidad, una escasez económica, algo que lo orillaba a vender esa propiedad que tenía en sus manos, tratando de conseguir dinero, la solución económica para su vida, tratando de encontrar algún mejor lugar, no sé, la necesidad de tener que despojarse de lo que era suyo. Y la segunda opción es que él menospreciara ese lugar, que él creía que ese lugar no valía la pena, que ese lugar no tenía así que como hoy vemos un lugar que no tiene ni drenaje, ni luz, ni agua potable, ese lugar no vale. Entonces lo más lógico para mí sería deshacerme de ese lugar, no darle el valor que se merece, como si no tuviera una plusvalía, digamos, ¿no? Y saben, lo más triste de Josué el despistado es que él era rico. Él era rico y no lo sabía porque era despistado, era inconsciente de lo que poseía. Tenía en su campo ese tesoro que podía haber cambiado su vida para siempre, pero él no tenía ni idea. Muchas gracias, Jairo. Él no tenía ni siquiera idea de lo que poseía, poseedor de esa riqueza inigualable. Pero ¿saben qué? Vivía como necesitado, porque quería deshacerse de lo que tenía para poder suplir sus necesidades.
Y creo que ese tipo de personas como Josué son las que tienen tantos problemas, y que no saben que basta con creer para poder ser hijos del rey de todo, de lo eterno, del oro, el rey de las mejores familias. Basta tan solo con creer para poder ser hijos. Y este tipo de personas yo creo que son esas, las que no sabemos que tenemos una vida completa a la mano, y no gracias a lo que nosotros practiquemos, sino gracias a lo que Jesús hizo, gracias a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Las personas que ya son ricas, pero que aún no lo saben, que ya lo poseen todo, pero que no lo saben. Y también tenemos la historia de Joel. Joel es Joel el miedoso, esa persona que un día tuvo en sus manos ese tesoro, el tesoro que tuvo, y que en lugar de administrarlo, de saber usarlo de la manera correcta, de multiplicarlo, de ayudar a otras personas, de poder moverlo de la forma correcta, para él fue más fácil tomar la decisión de ir y esconderlo. Tampoco lo dice la Biblia, pero yo relaciono esta parábola con la parábola de los talentos. Y Jesús lo explica de esta manera. Vamos a ver, ¿por qué alguien escondería su tesoro? ¿Cuáles son las razones más obvias para que una persona pudiera esconder su tesoro? Lo más seguro es que sería por miedo. Quizás por miedo a perderlo, o simplemente porque no quiere la responsabilidad, como en la parábola de los talentos. Vamos a leer en Mateo 25-24. Hay veces que nos da tanto miedo fallar, tanto miedo recibir un castigo por no hacer las cosas bien. ¿Sí recuerdan a esa persona a la que le dio el talento? Él fue y cavó en la tierra, escondió el talento que el Señor le había dado. ¿Y saben por qué fue y por qué cavó en la tierra? ¿Por qué lo hizo? La palabra lo dice. Dice, entonces el hombre había recibido 1000 monedas. Se acercó a su patrón y le dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Él tenía miedo de alguien que creía conocer, porque su mentalidad estaba puesta en que él era duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo, y aquí se lo entrego. Aquí le entrego lo que es suyo. Por miedo, esta persona que lo tuvo todo decidió no utilizarlo. Miedo porque todo lo valioso en la vida conlleva una grande responsabilidad. Todas las cosas valiosas de nuestra vida conllevan una responsabilidad. También conllevan una presión, la presión de poder administrar de la manera correcta las cosas, porque sabemos que si sacamos un préstamo en el banco para poder iniciar un negocio, sabemos que tenemos la presión, y si no funciona, y si no me va de la manera correcta, porque hay una responsabilidad, porque también de mi parte tienen que estar los kilos, ¿no? Las ganas. Es la presión y la responsabilidad también de la crítica social. Por ejemplo, los presidentes, ahora la presidenta, eso conlleva un gran peso, porque siempre son criticados. Un doctor es un regalo valioso, ¿no? Es un tesoro el poder ser un doctor. Conlleva una responsabilidad también, una presión, porque tenemos que hacer las cosas bien, porque hay una vida de por medio. Los cristianos, también es una presión, también hay una responsabilidad en la que existe en nosotros que somos cristianos. Estaba viendo un video apenas de un técnico que ahora con el desastre en Poza Rica, siempre hace videos de cómo repara aires acondicionados y todo, y me gusta ver sus videos porque sabe, el Señor sabe. Y se me ocurre comentarle, una de sus frases que usa él es, técnico Balín. Y me gustó que estaba ayudando a las personas porque gratis iba, reparaba electrodomésticos, limpiaba casas, y en mis palabras fueron, eso es todo, técnico Balín. Una frase que él utiliza, y yo elogiándolo, porque era algo bueno lo que estaba haciendo. Y en eso me contestan en las redes y me dicen, ¿y eso que eres cristiano?
Ah, no, lo bueno que eres cristiano. El ser cristiano conlleva una responsabilidad, una presión, porque siempre vamos a ser juzgados por el talento que Dios nos ha ofrecido. Así que muchos optarán por agarrar su palita, agarrar su tesoro, su talento, hacer un hoyito, meterlo y enterrarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es más fácil tener una vida ordinaria. Una vida extraordinaria es diferente, lleva una presión, un riesgo. Y para más fácil nos vamos a lo ordinario, a lo facilito, a enterrar el tesoro, a esconderlo, para poder tener una vida como la de todos. Porque les aseguro que si yo no fuera cristiano y hubiera hecho ese comentario, hubiera pasado inadvertido. Pero esta persona se tomó el tiempo de entrar, de stalkear. Ah, es cristiano. ¿Y eso que eres? ¿Y eso que eres cristiano? Muchas veces escondemos nuestros tesoros para no ser juzgados o criticados. Muchas veces decimos, yo voy a la iglesia y basta con que yo llegue, yo entre, escuche mi palabra y vámonos, se acabó. Una vida ordinaria en la que no me quiero meter ni en problemas, ni en presiones, ni en ninguna circunstancia que pueda mover mi paz y mi tranquilidad. Preferimos no administrar el tesoro que Dios deposita dentro de cada uno de nosotros. Porque no crean que son algunos escogidos y especiales. Dios no tiene favoritos. Todos tenemos tesoros dentro de nosotros. Tenemos talentos. Y así como el hombre que abandonó su tesoro y quizás pasó una larga temporada el tesoro ahí escondido, quizás fue poca, quizás yo creo que hasta se le olvidó que él tenía un tesoro. Fue olvidadizo. Aunque no era inconsciente de lo que poseía, terminó olvidándose de lo que Dios le había regalado. Y nunca, jamás regresó a buscarlo. Habiendo sido rico, jamás lo disfrutó tampoco. Así como el inconsciente, pero este está peor porque él sabía y no lo disfrutó. Tuvo miedo de poseer algo tan especial por miedo. Y muchas veces pasa esto. Vamos a la siguiente, que es Saulito el chiflado. Naturalmente este sería el protagonista de toda la historia, ¿no? Este sería el que se roba las cámaras, este sería el que se ve a simple vista y que no ocupa ser uno muy observador para saber que este es el personaje principal de la historia. Porque es el personaje que está más visible. Imagínense, este cuate quizás solamente iba pasando por el campo, ¿no? Yo no sé, quiero imaginármelo quizás de esta manera, ¿no? Va pasando por el campo y de repente como que me tropiezo, ¿no? ¡Pum! Vamos, me encuentro un tesoro, ¿no? Está un poquito raro, pero yo pienso personalmente que esa no fue la manera en la que él encontró el tesoro. Sabemos que Dios por su gracia nos encuentra en el camino. Somos afortunados, porque muchas veces sin buscar a Dios lo encontramos. Pero en este caso existe la posibilidad de que él dedicara su vida a buscar tesoros, de que él fuera el que tuviera la iniciativa de estar buscando tesoros. La parábola explica que el tesoro estaba escondido y yo me puse a investigar cómo es que una persona en aquellos siglos, en aquellos años, escondía su tesoro. Y me voy, ChatGPT. ¿Cómo se escondían los tesoros en los años en los que Jesús vivía? Y me salen tres respuestas, pero voy a usar una solamente. Dice, las personas escondían sus tesoros por miedo a las invasiones de guerras y chalala. Hacían un hoyo en la tierra, lo metían en vasijas de barro y lo enterraban. Esta era la manera en la que las personas escondían sus tesoros en esos tiempos. En esos tiempos no existían los bancos, no existían las cajas fuertes, no existía ninguna manera de proteger sus bienes y esa era la que más se practicaba en ese tiempo. Él estaba buscando intencionalmente, eso es lo que yo creo. Este loco
ese chiflado iba haciendo hoyos por donde sea. Habría hoyos en todos lados. Imagínense, vamos a poner un ejemplo un poquito más claro. Ahora vamos a usar a nuestro pastor como ejemplo, ¿no? Imagínense al pastor que un día llegáramos un domingo y que el pastor estuviera haciendo un hoyo aquí en medio. Que estuviera haciendo un hoyo y que estuviera rompiendo y excavando el pastor. Y preguntaríamos, ¿no? Obviamente, pastor, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo usted un hoyo aquí? Y que él ni siquiera nos respondiera. Nada más, para pasar el rato. Claramente el pastor sería visto como un chiflado, porque el pastor ya se volvió loco el pastor. Posiblemente así le pasó a Saulito. A Saulito el chiflado, yo creo que la gente lo veía como un loco cuando él estaba buscando intencionalmente ese tesoro. Imagínense ahora, vamos a ponerlo más complicado todavía. Imagínense que el pastor, después de estar haciendo un hoyo aquí, dijera: ¿saben? Ahora voy a vender mi casa. Voy a vender mi casa con alberca en la terraza y mi jardín bonito enfrente, y la voy a vender. ¿Y saben qué? De paso, voy a traspasar la compañía de los arquitectos. Voy a vender el terreno que tengo en la Tariacuri. Voy a vender mi terreno que tengo en Páscora, aunque le doliera a la pastora. Voy a venderlo todo. Después de que el pastor se la pasa haciendo hoyos. Hoyos en la iglesia. Se va y hace hoyos en Pedernales. Se va y hace hoyos en Villa Heréndira. Se va y hace hoyos en Área de Rosales. Se va y hace hoyos en San Lorenzo. Hoyos en Venezuela. Quiere hacer hoyos en toda la costa del Pacífico el pastor. Imagínense, ¿qué sería lo más claramente natural que pensaríamos del pastor? Ahora sí, el pastor se volvió loco. Dice Sacha: cucú, cucú. Imagínense, ¿qué pensarían sus papás, sus hermanos, la iglesia? ¿Qué es lo que pensaría realmente del pastor? La respuesta más coherente sería esa, ¿no? El pastor ya tronó. Hasta ahí llegó. ¿Cómo va a ser posible que después de que está haciendo hoyo por todos lados, ahora se va a despojar de sus pertenencias? Y ahora, para rematar, se quiere quedar sin nada. Otra vez, ¿no? La pastora diciendo: ahora sí, Rigoberto perdió la cabeza. ¿Quién sabe qué estará pensando el pastor, la congregación, no? ¿Quién sabe qué pasa por su cabeza? ¿Que no ve que hay cosas más importantes en la vida? En la vida hay que trabajar. Hay que trabajar para poder comer. En la vida hay que trabajar. Hay que comprar nuestra propia casa. Tenemos que tener nuestro propio carro. Construir nuestro propio negocio. ¿Y cómo va a ser posible que los domingos, que están diseñados para descansar, el loco del pastor va y se pone a hacer hoyos en otros lugares? Esta sería la respuesta coherente de cualquier persona. Algunos quizás lo llamarían fanático, desequilibrado, loco, quizás hasta enfermo podrían nombrarlo, ¿no? Pobre hombre, está perdiendo su vida haciendo hoyos por todos lados. Pobre de él. Incluso yo creo que hasta su propia familia lo declararía como loco. Pero la pregunta sería: ¿podrán entender las personas que se conforman con lo completamente usual? ¿Podrán comprenderlo? ¿Lo que realmente lo impulsa? ¿Podrán entender los que se conforman con una vida ordinaria? ¿Podrán entenderlo? La pasión que provoca el haber encontrado el tesoro. No lo pueden entender. Primera de Corintios 1:18 nos lo explica de una manera más simple. Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. En pocas palabras dice: parece una locura, dice otra versión. Para los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios.
La gente ordinaria jamás va a poder entender lo extraordinario. No lo va a poder entender. Y saben, vamos a dejar al pastor en paz ya. Ya no lo vamos a usar como ejemplo porque ya luego no me va a dejar predicar. Vamos a ver, vamos a imaginarnos ahora a Saulito. Ese momento en el que él estuvo excavando, ¿no? Yo he excavado en la tierra y no es algo muy agradable porque tus manos se lastiman, te ensucias, sudas, es trabajo duro. Y él está haciendo su hoyo y de repente topa con algo duro. Siente. Imagínense lo que pasó por su mente, por su corazón, las emociones que tuvo cuando lo encontró y empieza a destaparlo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de repente, cuando puede observarlo bien, descubre que es un tesoro. Imagínense cómo se le aceleró el corazón. Pum, 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 pum. Lo había logrado. Había encontrado lo que había estado buscando por tanto tiempo. Había llegado a ese final que tanto esperaba. Y estaba tan feliz, que lo volvió a guardar, se fue, agarró todas sus cosas, las vendió, regresó y compró el terreno. Compró el terreno y por lo tanto compró el tesoro. Imagínense lo que pasaba por su cabeza. Quizás hubo alguien que le dijo, cuando supo que iba a vender todo, no lo hagas. No lo hagas. Alguien que tuvo que haberle dicho, detente, tranquilo, no lo hagas. La verdad, yo creo que no vale la pena. Ese lugar quizás no tiene ni agua, ni luz, ni drenaje, no tiene nada. No vale ese lugar. Pero yo estoy seguro que Saulito, con una sonrisa en su rostro, con alegría, le haber dicho a ese cuate, ¿sabes qué? Yo te aseguro que esto que estoy haciendo vale la pena. Ese loco que le dijo riendo con esto, te aseguro que vale la pena. Todas las cosas que hacemos tratando de encontrar el tesoro, y no me refiero a los tesoros del mundo, los tesoros que el mundo ofrece, sino a los verdaderos tesoros, vale la pena. Vale la pena cada esfuerzo, cada domingo que venimos, cada jueves, cada persona que ayudamos en el nombre de Jesús, cada esfuerzo, cada ministerio, cada trabajo, cada cosa que hacemos, vale la pena. Nada es a la basura, nada. Y después de estudiar esta parábola y ver las historias de estas tres personas, me encantaría que pudiéramos hacernos una pregunta a nosotros mismos. Que de verdad reflexionáramos y que viviéramos la historia, que no nada más la leyéramos, que cuando vamos a leer la Biblia seamos capaces de vivir la Biblia. ¿Quién de estos tres personajes soy yo? ¿Quién soy yo? ¿El despistado, el inconsciente ese que no sabía lo que tenía y termina vendiéndolo? ¿El miedoso que vive siempre lleno de temor de equivocarse y que prefiere guardarlo y no saber nada y no tener problemas y mejor tranquilo vivo mi vida? No voy a ser la que me vaya a pasar algo. O el chiflado, ese cucú que el mundo podría catalogar como un loco. ¿Quién soy de verdad yo? ¿En qué lugar estoy parado? Hoy en día creo que el tesoro más grande que Jesús nos ha dado es el Espíritu Santo. Y si yo fuera ese loco, el tesoro que dedicaría a buscar mi vida completa sería al Espíritu Santo. Es el mejor tesoro que Jesús ha dejado. Él mismo lo dijo, dice, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Es un tesoro que no tiene precio, incalculable. También creo que las tres personas representan a muchos de los cristianos. Yo creo que a todos. Y a muchos que no son cristianos también nos representa. Nos representa a muchos.
Podríamos ser el despistado que no sabe de la presencia del Espíritu Santo, que no sabe que está dentro de nuestras vidas. No, ni siquiera está dentro de nosotros. Que poseyendo la mayor riqueza espiritual, vive como si fuera un mendigo, como si no tuviera nada. Primera de Corintios 3:16. Le dice Pablo a los corintios: ¿no saben que son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esta pregunta se le hacía a la iglesia. Y muchas veces decimos: yo soy cristiano, pero ¿realmente sabemos qué es ser cristiano? ¿Sabemos qué es ser un cristiano? Ser cristiano es ser el templo de Dios. Saber que Dios mora en nosotros. Muchas veces creemos que el ser cristiano se aprende. El tener versículos en la memoria, guardados aquí, cumplir ciertas reglas, intentar ser la mejor persona, eso es ser cristiano. No. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, morando, y ser conscientes de ello. Pero al que nadie nunca le explicó que tiene el Espíritu dentro de él, no va a poder saberlo. Y el Espíritu de Dios, podemos tener una relación tan íntima con Él, íntima. Podemos relacionarnos completamente. Podemos hablar con Él. Quizás para el mundo seremos locos, pero para Dios sabemos que dentro de nosotros hay sabiduría porque lo queremos buscar a Él. Podemos aprender con Él, podemos trabajar junto con Él, pero muchas veces somos tan despistados que no sabemos que poseemos la fuente inagotable de poder. Pablo también se lo decía a los Efesios, en Hechos se lo decía, capítulo 19, versículo 1 y 2, decía esto a la iglesia de Efesios. Y aconteció, a ver, lo voy a leer allá porque es otra versión esta. Mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Efeso. Allí Pablo encontró a algunos seguidores del Señor. Esto no se lo decía al vecino que nunca ha estado aquí en la iglesia. No, él iba en el camino y se encontró a cristianos, a seguidores, a gente que había creído. Y les preguntó: cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? El día que nosotros creímos, hermanos, ¿estamos conscientes de que recibimos el Espíritu Santo? ¿O creemos que eso es solo para algunos? Eso es para el pastor, eso es para los más grandes predicadores, eso es para los ministros, eso es para los profetas. No, hermanos. Tenemos que ser conscientes que el momento en el que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo. Los seguidores le dijeron: nosotros ni siquiera habíamos escuchado que hay un Espíritu Santo. Y muchas veces somos tan inconscientes como ese hombre que tuvo el terreno con su vida resuelta. Somos tan inconscientes que lo desperdiciamos en la nada, perdiendo la oportunidad de tener esa íntima relación con el Espíritu Santo, inconscientes del potencial sobrenatural que mora dentro de nosotros, inconscientes. Y también está el otro, ¿no? Podríamos ser el miedoso, ese miedoso podríamos ser también, el que tiene miedo al compromiso, el que tiene miedo al compromiso para no salir lastimado o cansado, el que no es inconsciente de lo que posee, pero no quiere aceptar la oportunidad que Dios le ha entregado en sus manos. Él, aún así, decide rechazar la oportunidad que Dios le ha dado por el peso que conlleva todo esto. El que no quiere violentar sus propios pecados, el que no quiere atacarse a sí mismo, el que no quiere entrar en la disciplina del Señor. Y al entrar en la disciplina del Señor no me refiero al comportarnos como robots y marchar al paso del cristiano, lo he dicho en otras ocasiones. No me refiero a eso. Es el que puede vivir extraordinariamente, pero que decide vivir ordinariamente. Ese es el miedoso, el temeroso, el que entierra el Espíritu Santo, el que prefiere enterrarlo.
y poner sobre él una multitud de argumentos, de doctrinas, dejándolo en el olvido. Y o quizás seamos el último, ¿no? El chiflado. Ese chiflado, el que vio el valor de lo que muchas personas no pueden ver. ¿Sabes? Mucha gente ha escuchado que existe un tesoro, pero no todos se atreven a ir en búsqueda de él. No todos se atreven a ponerse manos a la obra, a cavar, a hacer hoyos, a buscar. No todos están dispuestos a despojarse de todo para poder obtenerlo. El loco que no se conforma con leer historias, el que quiere crear su propia historia con Dios, ese loco, el que está dispuesto a darlo todo, el pasado, los errores, los aciertos, nuestros pecados más arraigados, vender nuestra antigua manera de hablar, vender nuestras comodidades, vender nuestro tiempo, venderlo todo, nuestro esfuerzo, todo, para poder comprar el lugar donde se encuentra el verdadero tesoro. Ser el loco que busca y que busca y que busca. Es el loco que tiene hambre y sed de justicia, decía el pastor en la mañana. Ser el loco que no se va a cansar jamás hasta encontrarlo. El hombre que tiene hambre. Ya para terminar, para cerrar, ya para que se vayan preparando también, estoy en lo último. Tal y como dice en el primer versículo, si me ayudan a ponerlo, es Mateo 13:44. Yo he orado y este es mi deseo. Esto es lo que yo quisiera que hoy quedara guardado dentro de nuestros corazones, en nuestra mente. Pero que no decidamos tomar no tomemos la decisión de dejarlo ahí, sino de utilizarlo. Dice, el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Esta parte, esta pequeña parte. Un día, esa parte es la que quiero utilizar. Un día, espero que podamos encontrar ese tesoro, que seamos capaces de comprender que existe ese tesoro y que podemos vivir una vida llena de inconsciencia y no saber lo valioso que somos, lo valioso que vive dentro de nosotros, y que un día encontremos el tesoro, ese tesoro que vive dentro de nosotros. La palabra en 2 Corintios 4, versículo 7, me encanta porque se relaciona todo y puedo verlo de una manera tan diferente. Y yo sé que en un mes voy a ver las cosas más diferentes y que si sigo buscando y buscando, voy a ver las cosas más diferentes. ¿Cómo se relaciona, no? Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Y lo dejan, por favor? Dios decía, el reino de los cielos es semejante, es parecido. Dios también decide esconder tesoros en vasijas de barro y enterrarlos. ¿Y saben? Ese versículo dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros, hermanos, somos las vasijas de barro. Y dentro de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que están en viaje a las misiones, nuestros hermanos de otros lugares, somos esa vasija donde Dios ha depositado ese extraordinario tesoro. Él lo ha puesto dentro de nosotros. Y sabemos que ese poder está tan cerca, a unas paladas de poder encontrarnos dentro de nosotros.
Y si tomáramos la decisión de desquiciarnos y querer encontrarlo y buscar, de verdad yo estoy seguro que el Señor nos da la oportunidad de poder encontrarlo y de vivir una vida extraordinaria, fuera de lo común, algo que quizás la gente común jamás podría entender. Mi deseo esta tarde, esta noche, es que Dios ponga ese deseo ardiente, ardiente, que les queme, que nos queme a cada uno de nosotros, el querer encontrarlo, el querer encontrar su presencia, el querer buscarlo más que cualquier otra cosa en la vida, quererlo buscar más que a una novia en el primer mes, el querer buscarlo más que cualquier tesoro físico, buscarlo más que el oro, que la plata, que los diamantes, buscarlo por el verdadero valor espiritual que tiene. Ese es mi deseo. Y eso es lo que deseo que Dios hoy haya depositado en nuestros corazones. Que decidamos crear nuestra propia historia. Que nos lancemos sin miedo al éxito. Y una vez más, el verdadero éxito en la vida es haber encontrado a Jesús, haber creído en Jesús y habernos arrepentido de esa vida pasada que tuvimos. Ese es mi deseo. Vamos a hacer una oración y darle las gracias a papá. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que creo que tú pusiste en mi corazón. Gracias, Señor, porque yo estoy seguro, Señor, confío en ti, que este mensaje no va a quedar en el olvido, Señor. Y que esto, Señor, se va a encender cada vez más, Señor, porque estoy seguro que tu iglesia está creciendo, va a crecer, Señor. Es el tiempo de arar, Señor, pero es el tiempo del comienzo de algo grande, de una cosecha gigante, Señor. Y quizás algunos plantan, otros riegan, Señor, pero sabemos que tú das el verdadero crecimiento. Te pido por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. No me gustaría que hubiera inconscientes en la congregación, Señor. Los insensatos, los distraídos, Señor. Quítalos, Señor. Quítanos esa distracción. Ayúdanos a entender lo que realmente poseemos. Tampoco, Señor, me gustaría que hubiéramos miedosos, Señor. A esos que sabemos qué es lo que tenemos. Sabemos que tenemos tu Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que por cuanto nos has ungido, tu Espíritu mora dentro de nosotros, Señor. Y nos has llamado a eso que cada domingo el pastor enseña. A dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Todas esas cosas que cada domingo el pastor se menciona, Señor. Sabemos que son para nosotros. Ayúdanos a no tener miedo y poder hacerlas, poder llevarlas a cabo. Me gustaría, Señor, que todos fuéramos locos, que pusieras una locura santa dentro de nosotros, Señor. Una locura santa, Señor. Quererte buscar desesperadamente, Señor. Íntimamente, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tengamos el deseo de conocerte en persona, Señor. En persona. Ese es mi deseo, Señor. Te lo pido con el corazón. Ayúdanos a tener ese ferviente deseo de querer más y más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de las redes. Muchas gracias por vernos.